Día a día la educación universitaria está en boca de todos y todas, ya sea por sus logros o sus desafíos, por sus rankings, por sus títulos, por su nivel de cobertura, pero poco se habla de una masa de héroes y heroínas que día a día dedican sus mejores esfuerzos a garantizar que el saber llegue a los millones de jóvenes que lo necesitan, sin recibir a cambio mucho más que el mero placer de compartir al enseñar. Me refiero a las y los docentes hora cátedra, esos miles y miles de maestros y maestras que a duras penas son contratados durante los 4 meses que dura un semestre y en cuyos hombros descansa hoy la educación universitaria en nuestro país. Los docentes hora cátedra, a pesar de ser reconocidos por la regulación interna de las distintas universidades como profesores en pleno derecho, así lo declara, por ejemplo, el artículo primero del Estatuto Profesoral de la Universidad del Valle, y a pesar de constituir la mayor parte del cuerpo docente en la educación superior en nuestro país. Por ejemplo, solo en la Universidad del Valle suman más de 2/3 del total de profesores. Hay otras universidades en donde son más de la mitad. Bueno, estos docentes carecen de las garantías básicas para el ejercicio efectivo, eficiente y digno de sus funciones, lo que no solo vulnera derechos constitucionales como el derecho a la igualdad y al trabajo digno, sino que atenta contra la calidad de los procesos académicos y con ello contra la calidad de la educación. Así, en primer lugar, los docentes hora cátedra suelen ser víctimas de un tratamiento desigual a la hora de cuantificar y remunerar su tiempo de trabajo. En la Universidad del Valle, por poner un ejemplo, mientras por un curso a un docente nombrado se le reconocen entre 180 y 220 horas de trabajo, al docente hora cátedra únicamente se le reconocen 57, lo que no solo les afecta gravemente a nivel salarial, sino que también les afecta en lo que respecta al reconocimiento de la experiencia docente. Cuando un docente hora cátedra se va a presentar un concurso, su trabajo no es ponderado igual. En la gran mayoría de los casos, las y los docentes hora cátedra también carecen de las garantías materiales necesarias para el ejercicio efectivo y digno de la docencia, tales como espacios aptos para la realización de asesorías a estudiantes, para la celebración de reuniones, para la preparación de clases, así como del acceso permanente y efectivo a las bases de datos y las herramientas informáticas requeridas. En la gran mayoría de los casos, las y los docentes hora cátedra no solo carecen de remuneración por su antigüedad, carecen de aguinaldos o vacaciones, sino que carecen también de un reconocimiento salarial por todas las labores constitutivas de la docencia indirecta, como la preparación de clases, la calificación de trabajos, la atención a estudiantes o la preparación de programas académicos, entre otras tantas labores. A pesar de que en muchas universidades existen, de hecho, regulaciones orientadas a promover y a apoyar la formación de las docentes y los docentes hora cátedra para que sean beneficiarios de exenciones en la matrícula de los estudios de posgrado, en la práctica esto solo se cumple en contadas unidades académicas. De manera que para la mayor parte de las profesoras y los profesores de nuestro país resulta prácticamente imposible aspirar al desarrollo académico. Por regla general, los contratos de los hora cátedra solo tienen una vigencia de 4 meses, lo que no solo dificulta que puedan planificar sus carreras en el mediano plazo, sino que supone que año a año pasen 4 meses sin salario, sin aportes a la seguridad social y en muchos casos sin cobertura de salud. Esta situación frecuentemente se ve agravada por las alteraciones de las que son objeto los calendarios académicos en las universidades públicas. De manera que en muchos casos y sin previo aviso, ante las suspensiones de semestre, los profes suelen quedar a la deriva, dependiendo de ingresos irrisorios. En el caso particular de las universidades públicas, además, las fórmulas contractuales a través de las cuales se formaliza la contratación de las y los docentes hora cátedra se suele caracterizar por la imposición de condiciones que no solamente son abiertamente abusivas, sino que bien pueden llegar a ser consideradas ilegales. Por ejemplo, aparte de limitarse estrictamente a la remuneración de las llamadas horas efectivamente dedicadas, es decir, de la llamada hora, eh, esos contratos, esas resoluciones, esos documentos de vinculación suelen otorgar a las universidades la potestad para dar por terminado anticipadamente y de forma unilateral la vinculación. En el evento de que por la programación académica o por otra circunstancia ajena a la voluntad del docente, se cancelen los cursos que le sean asignados. Esto último, por ejemplo,
supuso que durante el estallido social de 2021, a miles de docentes de nuestro país se les cancelara de manera unilateral e injusta sus contratos de trabajo, quedando en la calle. En buena parte de las universidades colombianas y especialmente en las públicas, los docentes hora cátedra también carecen de derechos políticos, por lo que no cuentan con representación ni en los consejos académicos, ni en los consejos superiores, ni cuentan con derecho a la participación en los claustros, ni en las demás distancias decisorias. Los docentes hora cátedra también son víctimas de una serie de vacíos en las regulaciones internas de las universidades, en virtud de las cuales, a pesar de su experiencia, a pesar de sus credenciales académicas e incluso a pesar de la acreditación de excelentes desempeños, pues se les vulneran frecuentemente no solo la continuidad en los puestos de trabajo, sino aspectos más básicos de la dignidad laboral, tales como el derecho a una remuneración acorde por la tarea realizada, todo lo que adicionalmente pues los ubica en una situación de altísima vulnerabilidad frente al acoso laboral y la violencia de género. De esta forma, semestre a semestre, contamos casos de maestras y maestros que son privados arbitrariamente de su carga académica, a lo que debemos sumar otras tantas situaciones en las cuales las mismísimas universidades les desconocen a los profes el pago de semanas o les contratan de manera irregular. Todos estos problemas han sido reportados reiteradamente y conforme a derecho ante las instancias competentes de las universidades y de la justicia, y se encuentran además consignadas en una larga serie de intervenciones en asambleas, cartas y comunicados emitidos por las instancias legítimas de la representación profesoral y, por supuesto, de las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras, como Sintraunicol. Todos y todas somos plenamente conscientes de las restricciones económicas que enfrentan las universidades en nuestro país, en especial las públicas, así como del entramado de obligaciones jurídicas y el conjunto de controles a los que está sujeto el obrar en estas instituciones. Pero aún así, y hacemos ese llamado, resulta imperativo que se considere la complejidad e insostenibilidad de la situación actual de los docentes hora cátedra, así como sus implicaciones en la calidad de la educación superior. SIS, Sistema de Sintra Unicol. SIS, nuestra alternativa.